Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes maestra. Nosotros somos el equipo 7. Nos tocó nuestro tema que les vamos a exponer es cambios celulares y enfermedad pélvica inflamatoria. Nuestro equipo está conformado por la compañera Alondra Rodríguez Ordaz, Suemi del Carmen Pinzón Urriana, Coyolicaxi Gutiérrez Molina y su servidor Jonathan Vivani Lorenzo Cruz. Bueno, pues este video pues está destinado a la adaptación celular y a los cambios involucrados. Este es un tema esencial para involucrarnos en lo que es la fisiopatología, es decir, que primero pues hay que conocer los cambios a nivel celular, tisular, para hablar de ciertas anormalidades en lo que son los órganos, aparatos o lo que son sistemas. Bueno, y pues ya entrando a lo que es adaptación celular, como sabemos, la célula normal pues requiere de un equilibrio constante entre lo que son demandas fisiológicas que tenemos aquí, capacidad metabólica y restricciones de la estructura celular. En este equilibrio dinámico pues implica lo que es el concepto de hemostasis, es decir, el equilibrio de manera interactiva por la dialéctica constante entre la cinética interna y las variaciones del medio exterior, completando así lo que es la hemostasis. Entrando ya al concepto de adaptación celular, esta se define como una alteración que permite a la célula mantenerse estable a pesar de circunstancias adversas. Esta se produce cuando los factores estresantes inducen un nuevo estado que cambia a las células, preservando lo que es su viabilidad ante la oposición de los estímulos exógenos. Estos factores estresantes pues van a generar cambios en la célula. Estos cambios van a incluir lo que es una disminución de la masa llamada atrofia y un aumento de la masa que vamos a llamar hipertrofia, haciendo que esto sea la adaptación celular. Bueno, continuando con este tema, ahora les vamos a hablar acerca de la hiperplasia, ya que es el aumento en el número de células causado por un ritmo aumentado de división celular. Las causas, igual manera fisiológicas como patológicas, la hiperplasia compensatoria permite a ciertos órganos a regenerarse. La hiperplasia hormonal es la estimulada por hormonas para reemplazar el tejido perdido o para mantener tejido nuevo en crecimiento como en el embarazo. Y la hiperplasia patológica es la proliferación anormal de células normales en respuesta a estimulación excesiva de factores de crecimiento en las células blanco. Pues ahora les vamos a hablar lo que es la displasia, ya que también llamada hiperplasia típica, esto es un cambio anormal en el tamaño, forma y organización de las células. Las causas de igual manera son fisiológicas y patológicas. Y un ejemplo común en este sería lo que es la displasia cervicouterina. De tal manera, pues de que un aumento de células se le va a determinar hiperplasia, pero pues a lo que va a ser un aumento de células atípicas se le llega a determinar como lo que es displasia. Finalmente, vamos a continuar con metaplasia, ya que este se define como el reemplazo de un tipo de célula madura por otro tipo de célula menos madura. Tenemos aquí un ejemplo más que es igual común, que es el esófago de Barrett, ya que todas aquellas personas con reflujo o fumadoras, en donde se reemplaza lo que es el epitelio escamoso por un epitelio columnar, pues a esto se le llega a llamar metaplasia, ya que recibe el esófago de Barrett o síndrome de Barrett, es la porción distal del esófago. Resumiendo nuestro tema, nosotros elaboramos lo que es un mapa conceptual en el cual les vamos a explicar que la adaptación celular es aquella alteración que permite pues, a la célula mantenerse estable a pesar de las circunstancias adversas. De igual manera vamos a hablar acerca de la atrofia, que es la disminución en el tamaño celular y en la cantidad de retículo endoplasmático. También vamos a hablar acerca de la hipertrofia, ya que es el aumento en el tamaño de la célula por un incremento del trabajo o por estimulación hormonal. Hablando de la hiperplasia, es el aumento en el número de las células causando por un ritmo aumentado de división celular.
Y vamos también a hablar acerca de lo que es la displasia, que este es el cambio anormal en el tamaño, forma y organización de las células tisulares maduras. Y por último vamos a hablar de la metaplasia, que este es el reemplazo reversible de un tipo de célula madura por otro tipo de célula menos madura. Ahora yo les voy a hablar de la enfermedad pélvica inflamatoria. Esta enfermedad va a ser caracterizada como un síndrome. Un síndrome va a ser un conjunto de síntomas o afecciones que se presentan juntos y sugieren la presencia de una enfermedad. Pues en este caso va a ser la enfermedad pélvica inflamatoria. Esta va a ser la inflamación del útero, de la trompa de falopio, de los ovarios y del cuello uterino. Esta patología va a ser o se va a caracterizar por un dolor abdominal bajo y un flujo vaginal anormal que se va a presentar por la infección ascendente de los gérmenes procedentes del cérvix. Son los que van a presentar la inflamación. Bueno, la etiología de esta enfermedad o las causas de esta enfermedad van a ser principalmente unas bacterias. Estas bacterias van a ser las contraídas durante el acto sexual y se van a conocer como las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Una de estas bacterias va a llevar el nombre de Neisseria gonorrhoeae, que va a provocar lo que es la gonorrea. Esta enfermedad va a provocar en las mujeres lo que son dolor o sensación de ardor al orinar, aumento de secreción vaginal, el sangrado vaginal entre periodos, o sea que terminas de menstruar y ya posteriormente unos días después te llega la menstruación. Eso es algo común y lo dejan pasar por alto las mujeres que tienen ciclos menstruales irregulares. Y la otra enfermedad va a ser la clamidia. Esta pues va a tener síntomas muy similares a la gonorrea y van a ser como por ejemplo el ardor o dolor al orinar, el flujo vaginal anormal, el dolor durante las relaciones sexuales, el sangrado después del periodo menstrual y después de las relaciones sexuales. Aunque estas enfermedades son muy similares, tenemos que aprender a diferenciarlas de la enfermedad pélvica inflamatoria. Los factores de riesgo van a ser el ser menor de 25 años de edad, porque cuando las mujeres son jóvenes muchas veces no tienen la disponibilidad de tener una buena educación sexual, el tener el conocimiento apropiado sobre los métodos anticonceptivos, como son el condón, la importancia de las enfermedades de transmisión sexual y las consecuencias que ésta puede traer a lo largo de su vida. Usar el método de barrera, el preservativo o el condón, este va a tener un 99.9% de eficacia si se usa de la manera correcta y aparte de prevenirnos de una enfermedad de transmisión sexual, nos puede prevenir de embarazos no deseados. En esta clasificación de los condones pues existe el masculino como el femenino. Otro factor de riesgo va a ser las relaciones sexuales con diferentes parejas, porque pues no sabemos con qué otras personas ha estado, no sabemos con qué enfermedad puede estar contagiada esa persona. Pues en este caso es lo más viable sería estar solamente con una pareja, que sería pues nuestro novio, o lo más factible que sería la abstinencia. Las enfermedades de transmisión sexual, pues en esta va a haber un gran repertorio de estas diversas enfermedades y van a existir como por ejemplo virus, parásitos, bacterias que pueden causar estas enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo la sífilis, el VIH, el herpes, la SIDA, entre otros. Y por último va a ser el historial o antecedentes previos de enfermedad inflamatoria pélvica. Si ya tuvimos una de estas enfermedades y pues ya nos curamos, podemos volver a recaer si tenemos otra vez contacto sexual con personas que no conocemos o si tenemos una infección vaginal maltratada, podemos volver a recaer porque nuestro sistema inmunológico va a estar bajo y las bacterias de la infección vaginal pueden emigrar al cérvix y provocar la inflamación nuevamente. Y los signos y síntomas, estas van a ser las alteraciones urinarias, las que pueden ser ardor o dolor al orinar, el aumento del número de micciones, o sea que vayamos con más frecuencia al baño. También se pueden presentar lo que son las micciones nocturnas o el que nos den ganas de ir al baño durante la noche.
Los sangrados. Estos sangrados van a ser postmenstruales, o sea, después de la menstruación, y muchas veces en las mujeres, las pacientes que tienen un ciclo menstrual irregular, no se percatan de cuándo les va a bajar, de sus fechas de inicio, de su fecha de término, y muchas veces lo consideran normal, pero debemos de tomar en cuenta que si tenemos alteraciones en la menstruación debemos de consultar con un especialista. Otro síntoma va a ser el dolor abdominal. Este dolor va a ser en la parte baja del abdomen, en el lugar más conocido como el vientre. Este dolor va a ser, dependiendo del umbral del dolor de la mujer, pues puede ser muy intenso o muy leve. Y la fiebre va a ser una respuesta común del cuerpo frente a una infección por la que vamos a estar pasando. Y pues las náuseas y los vómitos van a ser una respuesta común del cuerpo en la que estamos presentando una enfermedad. Bueno, a mí me tocó hablarles sobre el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica y como primer punto vamos a tener la exploración pélvica. Se sugiere el uso de signos y síntomas para el diagnóstico probable de esta enfermedad, como van a ser dolor abdominal bajo, dispareunia, que va a ser dolor al tener relaciones sexuales, leucorrea, normalmente conocido como las secreciones vaginales, sangrado transvaginal anormal y fiebre. Asimismo se le pedirá un hemograma, al igual que una ecografía, esto cuando se obtiene datos de engrosamiento o colección en el interior de las trompas de falopios con o sin líquido libre en fondo del saco. Y por último encontraremos una laparoscopía, pues normalmente en la mayoría de los casos no es muy utilizado por su costo. En el tratamiento farmacológico deben incluir siempre antimicrobianos contra Neisseria gonorreae y clamidias, gram negativos, anaerobios y streptococcus. En los tratamientos incluirá levofloxacina, metronidazol, clindamicina, estos por vía oral. Y en el tratamiento parenteral, estudios recientes sugieren que la micacina puede ser la mejor opción, ya que se asocia con un bajo nivel de resistencia bacteriana y se ha demostrado una reducción en los niveles de resistencia a otros aminoglucósidos. Pues si el tratamiento farmacológico y el tratamiento parenteral llega a fallar, pues se optará por realizarle una cirugía al paciente. Bueno, ahora me toca hablarles de la prevención, pues en ella vamos a encontrar la práctica sexual protegida, a aquella en el cual se utiliza correctamente una barrera mecánica como el condón de látex masculino o de poliuretano femenino para evitar el intercambio de secreciones sexuales o de sangre. La práctica sexual segura a aquella en el cual no existe ni penetración ni traspaso de secreciones sexuales, que va a ser el líquido preeyaculatorio, semen y secreción vaginal, o en este caso a veces de sangre. Los métodos anticonceptivos que pueden existir, estos los podemos encontrar en cualquier farmacia o cualquier centro de salud. Bueno, de